Señores, lo establecíamos hace algunos minutos. Finalmente ha llegado el día en que el gobierno va a realizar los actos de reconocimiento de responsabilidad en el caso de María Claudia García de Hellman, ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A las 11 de la mañana se va a descubrir una placa en donde funcionaba el CID y a las 4 de la tarde será el acto en el Palacio Legislativo. Estamos en línea precisamente con el secretario de la Presidencia de la República, el doctor Alberto Brexia. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás tú? Saludos a la audiencia también. Gracias por recibirnos. ¿Qué detalles podemos dar a propósito y sobre todo el sentido que tiene esta jornada en este aspecto que nos retrotrae a episodios ocurridos en el Uruguay todavía no laudados? Jorge, el sentido que tiene la jornada de hoy es realizar dos actos que constituyen cumplimiento de sendas prescripciones que estableció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Hellman versus Uruguay. En el primero de ellos se procederá, como ya se ha anunciado reiteradamente por los medios de comunicación, al descubrimiento de una placa en homenaje a María Claudia García Irigoyen de Hellman y Macarena Hellman y todas las víctimas que por allí pasaron, en lo que fuera el edificio del Servicio de Información de Defensa, ubicado en la calle Boulevard Artigas, casi Palmar. Ese acto se va a realizar durante a la hora 11 y habrán de concurrir allí también una cantidad de invitados especiales, tanto por la familia Hellman como algunos que comparecemos en representación institucional del gobierno. Y en horas de la tarde, a las 16, se realizará el acto de asunción de responsabilidad internacional por parte del Estado, que también ha sido dispuesto por la sentencia y que habrá de llevarse a cabo en la sala de la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo. Sí, ¿sabes que te estoy escuchando muy bajo? Quizás esté hablando yo bajo, Jorge. Quizás está bien. Yo bajo. No sé, Jorge, si ahora me escuchas mejor. Ahora te escucho mejor, Alberto, ahora te escucho. Bien, te decía, ese es el detalle de los actos. El significado de los actos tiene, en primer lugar, el llevar adelante el cumplimiento de una sentencia de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional que juzga la violación o los asuntos relativos a la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y organismo cuya competencia y jurisdicción fueron aceptadas en un todo por Uruguay a partir del dictado de la Ley 15.737 del 8 de marzo de 1985. Fue uno de los primeros actos legislativos del gobierno uruguayo, o del Estado uruguayo, a través en ese momento del gobierno del doctor Sanguinetti, cuando se produjo la redemocratización del país. Y esa Corte, cuya competencia y jurisdicción, reitero, aprobó el Estado uruguayo, aceptó en todo el Estado uruguayo, mediante el dictado de esa ley que incorporó la Convención Americana de Derechos Humanos, llamado Pacto de San José de Costa Rica, al derecho nacional, al derecho patrio. Ese dictamen de la Corte es, por tanto, obligatorio para el Uruguay, debemos cumplirlo y así lo estamos haciendo en el día de hoy, lo cual tiene, además del valor, lo cual tiene además del contenido de cumplimiento, una obligación, el valor especial de que el Uruguay, como Estado, el Estado uruguayo, cumple con lo que son las prescripciones de los organismos internacionales cuya jurisdicción y competencia ha aceptado. Eso ya de por sí es valioso. Alberto, el presidente Mujica en su momento señaló que iba a cumplir con este compromiso sin gustarlo de hacerlo en sí mismo. Señaló incluso que él no confiaba en la palabra perdón, sí en el acto de perdonar, por supuesto, pero no en el acto de perdón. El acto de hoy tiene el carácter entonces exclusivamente de cumplimiento de un compromiso adquirido con la Corte Interamericana. Sí.
A ver, cuando tú dices tiene el contenido solo, dijiste, sí, de cumplimiento, es importante, yo soy un hombre de derecho, el cumplimiento de las obligaciones que impone una corte cuya jurisdicción y competencia hemos asumido, es muy importante, no es solo el cumplimiento de una imposición de la corte. No te olvides tú, Jorge, y es importante que la audiencia reflexione en esto, que los organismos internacionales carecen muchas veces de los instrumentos de coacción efectiva de las que muchas veces tiene el Estado. O sea, me explico. El Estado, a través de sus mecanismos judiciales, impone a una persona el cumplimiento de una sentencia de desalojo. Y si la persona no abandona voluntariamente el bien inmueble objeto del desalojo, el Estado envía a la policía y lo sacan con el auxilio de la fuerza pública. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los organismos internacionales muchas veces carecen de ese poder de coacción, tienen un poder de sanción moral. Entonces, el cumplimiento de una obligación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no puede enviar, no tiene el auxilio de una fuerza pública para enviar al Uruguay y decirle, ustedes tienen que hacer un acto público de reconocimiento y si no lo hacen, yo los sanciono con el uso de la fuerza. El cumplimiento de esa sentencia implica un respeto profundo hacia los dictámenes de organismos internacionales, vuelvo a repetir, cuya jurisdicción y competencia hemos aceptado voluntariamente los uruguayos mediante el dictado de una ley que aprobó nuestro Parlamento, que fue aprobada por unanimidad por el Parlamento uruguayo el 8 de marzo del 85. Entonces, no hay que minimizar lo que significa en sí el cumplimiento de ese acto establecido por la Corte en su sentencia. Pero además, no se puede desconocer, y sobre todo no se puede desconocer a la luz de lo que han sido los acontecimientos de los últimos meses, que creo que los uruguayos nos vamos lentamente reencontrando con un pasado que muchas veces no quisimos ver. Entonces, cuando el Estado asume responsabilidad por ese pasado, y cuando el Estado, no el gobierno uruguayo, el Estado, como lo dice la sentencia de la Corte y como también está expresado en el texto del discurso que habrá de leer hoy el presidente Mujica, en aplicación de los principios de continuidad del Estado. O sea, el Estado es mucho más que una sucesión de gobiernos, es mucho más que eso. Cuando el Estado asume la responsabilidad, eso tiene un valor particularmente especial. Entonces creo que ese es el valor que tenemos que darle hacia. Bien. No sé si fui lo suficiente. Sí, claro. absolutamente claro, Alberto. Van a estar presentes en el acto los 3 comandantes en jefe. Los 3 comandantes en jefe y el señor jefe de Estado Mayor de Defensa. Ahí está, va a estar presente el presidente de la Asamblea General, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El acto va a estar presidido por el presidente de la República, por el señor vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea General, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Van a estar presentes todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, van a estar presentes todos los ministros de Estado en representación del Poder Ejecutivo y van a estar presentes los señores legisladores que tengan la voluntad de hacerse presentes así. Van a haber invitados especiales, va a estar el representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Alberto Pérez Pérez, que es un uruguayo que participa de la Corte Interamericana, que se excusó especialmente de intervenir en el juzgamiento del presente caso, del caso Hellman versus Uruguay, por la obvia colisión de intereses entre un nacional que tendría que juzgar la responsabilidad de su propio Estado. Va a estar presente el alto representante de las Naciones Unidas para los refugiados, va a estar presente invitados extranjeros en representación de Secretarías de Derechos Humanos, van a estar presentes obviamente toda la familia Hellman, va a estar presente las organizaciones sociales, van a estar presentes las organizaciones de derechos humanos, y si creemos que va a ser un acto que va a contar con el marco de asistencia adecuado para la importancia que tiene. Bien, estará presente también el poeta Juan Hellman, ¿verdad? Exactamente, toda la familia Hellman, el poeta Juan Hellman, luego de recuperarse una intervención delicada de su salud que tuvo, que sufrió, que le afectó en México, viajó el sábado o el domingo a nuestro país y va a estar presente en ambos actos, en el acto del Calen y en el acto de la tarde en el Palacio Legislativo. Bien, estará presente el expresidente Tabaré Vázquez, no estarán allí los otros
expresidentes de la República. Va a haber sectores de los partidos de la oposición que anuncian no van a concurrir. Allí hay una especie de confusión o de malentendido. Por un lado, hay quienes enfocan que al tratarse de un acto que se realiza en el Palacio Legislativo es un acto que le compete concretamente a nuestros legisladores. Por el otro lado, se señala que esto no es así, que es un acto que hace el gobierno en representación del Estado y en cumplimiento, como tú decías, de sus obligaciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es así? Paso a explicarme también. Nosotros, obviamente, cuando elegimos el recinto en esa comisión interministerial que estuvo trabajando en todos los detalles del acto, formada por Relaciones Exteriores, Educación y Cultura, Defensa, Interior, la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz y la Secretaría de la Presidencia de la República. Cuando elegimos el acto, el recinto del Poder Legislativo, del Palacio Legislativo para la realización de este acto, entendimos que era el lugar donde estaba más representada la soberanía popular, donde estaba más representada la nación misma. ¿Estamos de acuerdo? Elemento fundamental del Estado. Entonces, solicitamos, como corresponde, porque no es el recinto donde el Poder Ejecutivo lleva a cabo sus funciones, solicitamos al señor presidente de la Asamblea General, y trasladó el pedido a la Cámara de Representantes, la utilización de la sala de sesiones de la Cámara de Representantes, donde sesiona habitualmente también la Asamblea General, porque es un hemiciclo que cuenta con capacidad para más bancas. Y en el acto de solicitar esa autorización para la utilización de ese recinto, nosotros establecimos claramente que se trataba de lo que se trataba, o sea, de la realización de un acto de responsabilidad, de asunción de responsabilidad internacional, etcétera, etcétera, donde habría de hacer uso de la palabra el señor presidente de la República. Y en esas condiciones no fue conseguido el recinto de la sala de representantes. Así fue votado afirmativamente por representantes de todos los partidos, inclusive, por supuesto, el representante del Partido Colorado. Entonces, nosotros, cuando realizamos el acto allí, lo que estamos haciendo es, primero, hacer uso de la autorización que se nos dieron y hacer uso de la autorización que se nos dio, y hacer uso de la autorización que se nos dio en las condiciones en que se nos dio. O sea, para un acto en donde habría de hacer uso de la palabra exclusivamente el señor presidente de la República. Claro. Y es por eso que ante la solicitud ayer de la señora secretaria general del Partido Colorado, la exdiputada Marta Montaner, de que pudieran hacer uso de la palabra representantes de todos los sectores políticos, nosotros nos vimos obligados a realizar dos precisiones. En primer lugar, esta que acabo de hacer, o sea, de que la autorización fue concedida para un acto con determinadas características, y nosotros como Poder Ejecutivo no podemos imponer al Poder Legislativo un acto con otras características. Hubiera sido menester para ello otra reunión de la Cámara de Representantes citada extraordinariamente para decidir sobre ese punto. Además tenemos otro obstáculo formal también importante, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia establece claramente que el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado, los detalles del mismo deben ser acordados con la familia Gelman. Por lo tanto, nosotros en la tarde de ayer hicimos las gestiones correspondientes, de todas maneras, sabiendo que existía otra limitación formal. De cualquier forma, hicimos las gestiones correspondientes ante la familia Gelman, y la familia Gelman no acordó con nosotros la posibilidad de que los legisladores hicieran uso de la palabra.